Así que, bueno, vamos a tratar de mantenernos en el tiempo con este caso que fue realmente muy desafiante y que no solo es, digamos, en la mujer, sino en la mujer muy joven. Se trata de una paciente de 17 años de edad, sexo femenino, sin historia, sin factor de riesgo cardiovascular, sin historia, ni siquiera familiar, que venía siendo evaluada por hematología por una talasemia menor, le habían dado suplementos de hierro y ácido fólico y tomaba anticonceptivos, y que debuta, estaba en el colegio, colegio secundario, con un dolor precordial, anginoso, digamos, seguido de unos mareos y un síncope, con restitución ad interum, y que cuenta que 2 semanas antes venía sintiendo así como un cuadro gripal. Niega todo abuso de sustancias de consumo, y cuando se presenta en la guardia, estaba consciente, despierta, orientada, persistía con un poco de dolor precordial y taquicárdica, con taquicardia sinusal y un pequeño soplo. En el electrocardiograma lo que se observa es un supradesnivel del segmento ST en la cara inferior, y también con supradesnivel en las precordiales derechas, que sería el equivalente a B1, B2. Se hace un ecocardiograma bedside, todo esto muy rápido ahí en la guardia, que muestra una hipoquinesia inferior, o sea que coincidía un poco con el territorio inicial. Acá están un poco deformadas los ejes cortos, pero se ve que la cara inferior incursiona menos. Y un poco se pudo ver en la primera diapositiva, pero para nuestra sorpresa, mientras estaba activando la sala de hemodinamia, estábamos yendo a ver a la paciente, llegan los resultados del laboratorio. Nosotros tenemos un sistema de información crítica donde automáticamente se genera la alarma, donde nos dicen que la paciente tiene 4 gramos por decilitro de hemoglobina, con 11% hematocrito y con 14.000 plaquetas. Además, alguna alteración de la función renal, que no era obviamente conocida. La anemia por la cual venía siendo tratando era mucho más leve, obviamente. Con troponina positiva, esto había pasado muy poco tiempo porque la ambulancia llegó y la trajo rápidamente a la guardia, y con aumento de LDH. Entonces, esto rápidamente se hizo un frotis, es decir, que si uno trata de poner el resumen, tenemos bajos glóbulos rojos, bajas plaquetas, con índices aumentados de hemólisis, LDH, CPK y demás. Entonces se hace el frotis rápidamente, esto ya se pone en contacto con la gente de hematología, que obviamente hay un servicio constituido en el hospital, y en el frotis se ven la presencia de estos glóbulos rojos dismórficos, que son esquistocitos, y que hablan de que se está haciendo la hemólisis. Entonces, si consideramos que tenemos el síndrome clínico de trombosis, que en este caso sería el infarto o la sospecha del infarto, con la anemia hemolítica microangiopática, se dividen, digamos, 3 diagnósticos diferenciales. La púrpura trombocitopénica trombótica, que conoce una enfermedad, digamos, que se asocia a una mutación de Adams-3 y demás. La trombocitopenia inducida por heparina, no había recibido heparina y no venía en tratamiento con heparina, o el síndrome antifosfolipídico catastrófico. Y en esto sí fue muy importante que en el laboratorio central, en menos de una hora, se pudieron hacer los anticuerpos antifosfolípido, que fueron positivos, que es la anticardiolipina y la beta-2 el anticuerpo anti-beta-2 glicoproteína, y esto le puso el diagnóstico clínico de síndrome antifosfolipídico catastrófico. Mientras se hacían estos estudios, en realidad ya la gente del departamento de emergencia, por el síncope y por la sospecha de algún sangrado, disección aórtica, ordenó una tomografía con contraste, que si bien está gatillada, no permite ver bien las arterias coronarias, porque la paciente estaba a 112 latidos por minuto, pero sí se puede ver primero que no había sangrados cerebrales, no había ningún sangrado, digamos, oculto, y sí se ven estos infartos esplénicos, que configuraban ya el segundo, digamos, segunda trombosis macroscópica si la asociamos al infarto. La paciente, ya estábamos activando todo en la sala de hemodinamia para hacer el traslado mientras recibía los primeros tratamientos de parte de hematología, y presentó un bloqueo AB completo. Se le puso un marcapaso transcutáneo, que es este parche que pueden ver ahí, con algunas capturas, digamos, alternantes, e ingresa a la sala de hemodinamia
donde ya tenía ritmo propio. Al ser un infarto inferior, inicialmente se planteó la posibilidad de que sea la coronaria derecha, y nos encontramos como variante anatómica frecuentemente de ver una coronaria derecha que es no dominante, que solo da ramos para el ventrículo derecho, y por el contrario, sí presentaba una circunfleja dominante, con una oclusión aguda, trombótica, con una escala de trombo de grado 5, con flujo timicero y sin signos de disección espontánea, sin signos de enfermedad aterosclerótica. Creo que en el laboratorio estaba también el colesterol, no tenía una hipercolesterolemia familiar, ni otras alteraciones. Entonces, lo primero que hicimos obviamente fue recanalizar con la cuerda 014, se comportó sin dificultad. Hicimos una tromboaspiración con los catéteres que tenemos disponibles. En Argentina no está disponible el CAT-RX, así que con los catéteres de perfil 0014 manuales, sin rescate de material trombótico y persistiendo el mismo flujo timicero. En ese momento la paciente tiene nuevamente bloqueo AB completo con un escape ventricular muy bajo, la captura del transcutáneo no era muy buena, intentamos el marcapaseo por la cuerda 0.014 como se hace en algunos infartos, pero no era efectivo, así que se colocó un marcapaso transvenoso, con eso igualmente después recuperó el ritmo, y entre algo de RCP y demás se ve que es un pequeño desplazamiento y que empieza a aparecer algo de flujo. Como se había modificado la composición, intentamos de nuevo una tromboaspiración manual, lamentablemente no rescatamos ningún material, esto es habitual, lo podemos discutir sobre los materiales organizados, y empezamos a hacer trombectomía mecánica con balón. Hasta ahora solo teníamos heparina y consideramos no oportuno hacer ni 2B3A ni trombolíticos intracoronarios por el riesgo de sangrado con esos valores de laboratorio que les comenté. Lo que sí hicimos después fue con un catéter guía de extensión intentar aspirarlo, dado que el lumen es mucho más largo. No tuvimos éxito, esto ya lo publicamos en un otro paciente donde fue más exitoso y rescatamos eso. Lamentablemente acá no pudimos rescatar, y también en ese artículo hicimos una revisión. Y si ustedes ven, esta imagen angiográfica es similar a la primera inyección, o sea, estamos de nuevo básicamente en el mismo lugar, habiendo intentado ya la tromboaspiración, algo de trombectomía mecánica, así que acá optamos de nuevo por seguir haciendo trombectomía mecánica con balones semicomplacientes, ya habiendo identificado una rama posterolateral de gran calibre. Con eso logramos reperfundir esa rama posterolateral y el trombo, por así decirlo, migró hacia la parte final del surco AB. Acá lo que observan a la derecha es el cambio de la proyección, donde se ve el trombo. Hicimos más trombectomía mecánica y en ese momento decidimos hacer una colaboración con los que son los radiólogos intervencionistas, neurocirujanos intervencionistas, que realizan mucha tromboaspiración cerebral, sobre todo pensando en los dispositivos tipo stent retriever, Solitaire, que podrían traer este trombo organizado que no estábamos siendo exitosos en aspirarlo. Se propuso primero hacer una tromboaspiración con un catéter especial de tromboaspiración cerebral para después poner el stent retriever por adentro. Sin embargo, en esa maniobra se observa una disección del ramo AB. Ya fíjense cómo el defecto de relleno es distinto, el flujo, si bien es una fotografía, es distinto. Entonces en esa circunstancia creo que no había más opción que recanalizar el vaso y poner un stent. Se puso un stent de segunda generación, liberador de drogas de 2.528, y se observa cómo se recupera flujo TIMI3, hay una migración, digamos, una amputación del ramo descendente posterior de la circunfleja distal, y con eso, considerando todo lo que habíamos trabajado y el resultado con el que empezamos, dimos por terminado el procedimiento. El supraesnil del segmento ST también había bajado. Yo se los cuento rápido en honor al tiempo, pero fueron 2 horas y media de procedimiento y 10 Gray de Kerma aire, con lo cual nosotros los pacientes estos los mandamos todos después a una consulta dermatológica. Hasta ahora, por suerte, no tuvimos ninguna radiodermitis, pero tenemos un protocolo que cuando superan los 5 Gray van a control por estas consideraciones. Y desde el punto de vista clínico, el deterioro de la función renal se consideró como tenía proteinuria y hemoglobinuria, y acá se involucró, además de hematología que estuvo presente desde el primer momento, al servicio de reumatología, que era un daño renal previo, y con el SAF catastrófico, también algún rash que apareció en el interrogatorio, y esta alteración de la función renal
se hizo el diagnóstico de lupus, y entonces la paciente, si bien lo primero fue compensarla con, digamos, transfusiones y hemoderivados, antes de ingresar a la sala de hemodinamia ya recibió el primer pulso de solumedrol. Eso digo, y digamos, resalto la importancia del trabajo de contar con hematología y reumatología en tan poco tiempo. La paciente, el tiempo portabalón fue relativamente corto y sin embargo recibió el primer pulso de solumedrol, y nosotros por el mismo introductor por donde pusimos el marcapaso se intercambió por un catéter de Cook y se terminó haciendo la plasmaféresis. Así que en total recibió, digamos, todo el combo, la artillería pesada de 3 pulsos de metilprednisolona, 3 ciclos de plasmaféresis y rituximab, y eso permitió, lo que se ven en estos gráficos es a la izquierda el hematocrito y a la derecha las plaquetas en la línea roja. Entonces, normalmente nos decían los hematólogos y los reumatólogos, lo fuimos aprendiendo, la recuperación en estos SAF catastróficos no es tan rápida. Sin embargo, esta paciente en 24 horas ya tenía más de 100.000 plaquetas, el hematocrito se mantuvo estable, y eso permitió, obviamente, poder hacer la doble antiagregación muy agresiva desde el inicio, e incluso la anticoagulación, porque también estábamos hablando de una, digamos, macrotrombosis, y recuerden que tenía un infarto esplénico. Entonces, en conclusión, digamos, el infarto agudo de miocardio puede pasar, obviamente, en la mujer, y como bien comentaron demás, es la principal causa de muerte, pero también puede aparecer en pacientes no solo jóvenes, sino muy jóvenes. Ya sabíamos de antemano, y en este caso no esperábamos encontrar, si bien hemos tenido pacientes con hipercolesterolemia familiar con infarto de temprana edad, que la aterosclerosis no va a ser el mecanismo principal. Yo personalmente creo que hay una moda de que los síndromes coronarios en mujeres no tan añosas se piensa que son todas disecciones espontáneas, y creo que hay que pensar que no todas son disecciones coronarias espontáneas, siendo la aterosclerosis la principal y después casos más raros como este, y que en nuestro caso en particular fue fundamental el manejo interdisciplinario y poder contar con cardiología. Estamos hablando de una paciente de 17 años, también estuvo involucrada cardiología pediátrica, con obviamente nosotros intervencionistas, pero con los hematólogos y los reumatólogos que fueron dando todo el tratamiento durante la internación. Muchas gracias por su atención.